Durante los años 80 y a principios de los 90, Nintendo Entertainment System dominaba el mercado de las consolas de sobremesa. Varios iconos de la industria relevantes como Link, Mario, Donkey Kong, Kirby, Samus, entre otros, nacieron durante esta época. La euforia alrededor de la gran N llegó a tal grado que Nintendo celebraba un campeonato para definir a los mejores gamers del momento con el Nintendo World Championship. Ahora, casi 38 años después del lanzamiento de dicha consola, Nintendo busca revivir la gloria de sus juegos clásicos con un giro fresco y divertido. ¿Vale la pena jugar Nintendo World Championship NES Edition? Te contamos todos los detalles. Clásicos con un giro fresco. Si en algún momento tuviste una consola de Nintendo, seguramente has jugado los clásicos del NES por lo menos una vez. Ya sea la primera aventura de Super Mario Bros., el clásico arcade de Donkey Kong o el comienzo de The Legend of Zelda. Una gran cantidad de gamers lo han jugado en algún momento. Nintendo World Championship NES Edition los trae de nuevo con un giro interesante. Los convierte en diferentes retos para los jugadores. El concepto del juego es simple, ya que dichos títulos se convierten en desafíos cortos que uno debe pasar lo más rápido posible y el juego registrará tus mejores tiempos. Esto da como resultado 150 retos que los jugadores tendrán que ir desbloqueando gradualmente. Estos desafíos consisten en cosas más simples como obtener la espada de The Legend of Zelda y retos mucho más complejos como pasar Super Mario Bros. Nintendo World Championship NES Edition se enfoca en los siguientes clásicos para traernos 150 retos. Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Levels, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, Donkey Kong, Metroid, The Legend of Zelda, The Legend of Zelda 2, The Adventure of Link, Balloon Fighter, Excitebike, Kirby's Adventure, Ice Climbers y Kid Icarus. La duración de los retos puede variar menos de 10 segundos hasta 10 minutos aproximadamente. La mayoría de los retos agarran momentos interesantes o llamativos del juego que representan bien la experiencia principal del título que están usando. Los desafíos fueron diseñados con mucha atención al detalle para introducirte las mecánicas básicas del título, y después irán subiendo gradualmente de dificultad para culminar en un reto decente. Lo único que vale la pena mencionar de los juegos es que algunos dependen de suerte y no de velocidad como tal. Si eres alguien interesado en aprender sobre los speedruns, este es un excelente título para comenzar a familiarizarte con lo más básico. El juego te incentiva bastante, ya que puedes competir contra tu mejor tiempo para mejorar constantemente, y este ciclo es bastante satisfactorio. Otra adición llamativa es que si cometes un error, el juego tiene una función de rebobinado automático para llevarte a un punto anterior. Juégalo con todos. Si bien puedes jugar los minijuegos solo y mejorar tus tiempos hasta obtener la mayor calificación posible, el encanto de esta propuesta está en su multijugador local. Nintendo World Championship NES Edition se puede jugar con hasta 8 participantes y definitivamente es una experiencia muy divertida. En el modo Party, los jugadores deberán afrontar diversos retos temáticos y dependiendo de su desempeño sumarán puntos. Esta combinación de aspectos logra llevar la experiencia de un Nintendo World Championship a tu hogar. Durante el periodo de reseña no pudimos acceder a las funciones en línea, pero de acuerdo a lo que se ha comentado del juego, tenemos una buena idea de esto. Lamentablemente el modo Party no llega al online y la experiencia en línea se limita a dos cosas básicamente: sistema de ranqueo global y modo supervivencia, en donde compites contra los mejores tiempos de otros jugadores para sobrevivir. Lamentablemente esto no es en tiempo real, por lo que la experiencia se puede sentir un poco menos satisfactoria. La ausencia de esto es rara, en especial cuando lo comparas con juegos como F099 o Super Mario Bros. 35, ya que nos demostraron un buen multijugador en tiempo real. Definitivamente la parte que sí brillará es el ranqueo global, ya que seguramente muchos jugadores querrán figurar en los lugares más altos. Será interesante ver lo que pueden lograr con los retos semanales que ha prometido el juego. En general, podemos decir que los elementos de multijugador local son bastante divertidos. En el caso de la funcionalidad en línea, parece tener puntos interesantes, pero sí tiene varias limitantes. Presentación práctica. En cuestiones de presentación, el título opta por menús simples que son fáciles de navegar y en el caso de la jugabilidad de un solo jugador, cuenta con dos pantallas, una con tu juego actual y otra con tu mejor tiempo. Todo luce legible y el resultado es llamativo. En el caso de los juegos en sí, Nintendo optó por usar versiones clásicas de cada entrega, que si bien es algo bueno para los puristas, puede considerarse un arma de doble filo. Al ser las versiones clásicas de los juegos, su banda sonora, rendimiento y visuales se quedan completamente intactos. Si bien con juegos como Super Mario Bros. O The Legend of Zelda no es un problema, otros títulos como Metroid o Kirby's Adventure pueden sufrir bajones, y al ser un juego enfocado en velocidad y precisión, esto puede llegar a ser extremadamente frustrante. Por otra parte, el juego es una celebración del Nintendo World Championship y de algunas joyas del NES, por lo cual es triste la carencia de detalles adicionales. El único extra que puedes conseguir son emblemas representando a los 150 retos y otros logros que, si bien son llamativos, no son suficientes para llenar el hueco que podrían dejar otros extras. Nos hubiera encantado ver fotos exclusivas de los Nintendo World Championship de dicha época, o por lo menos que te incluyeran las versiones completas de los 13 juegos. Sabemos que los títulos están disponibles en Nintendo Switch Online, pero esto hubiera elevado un poco más el paquete. La calificación es de 7.5.
Nintendo World Championship NES Edition podría ser una buena adición a tu colección si tienes gente con quien jugarlo. La fórmula es simple pero muy adictiva y efectiva. El juego funciona como una celebración para algunos de los títulos más importantes e influyentes de la historia de los videojuegos. Lamentablemente, sus dos limitantes son el hecho de que el multijugador en línea no cuenta con partidas en tiempo real y por otra parte pudieron hacer más detalles para celebrar a dichos juegos. A pesar de estas carencias, la experiencia es divertida y la puedo recomendar para los fans de lo retro, speedrunners o aquellos que juegan con amigos constantemente.